el diplomado en didáctica de las matemáticas del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, ahora tengo el placer de presentar a uno de nuestros académicos más destacados, el maestro Edgardo Almeida Sotomayor, que generosamente ha aceptado participar en esta semana en las 2 sesiones de diplomado, es decir, la sesión del día de hoy, lunes, y el próximo miércoles, a quien de inicio, en primera instancia, agradezco mucho su muy generosa participación, pero también aprovecho este espacio para presentarle formalmente. Él estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y después ha sido un hombre muy cultivado, particularmente en 2 campos de conocimiento. Uno tiene que ver en un área muy ligada a matemáticas, que es justamente la lógica, donde ha participado como difusor, como entrenador, como organizador de las Olimpiadas estatales en el estado de Michoacán y nacionales en nuestro país de lógica. De hecho, formando parte de la organización nacional que ha representado a México en diferentes espacios internacionales con éxito en todos ellos. Por otro lado, en el campo de la educación, quien ha logrado desarrollar diversos estudios sobre la enseñanza de las matemáticas, y particularmente su área de especialidad se centra en el juego matemático, en el juego como una estrategia para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Así que bueno, para mí es un gran placer presentar esta noche a todos ustedes al maestro Edgardo Almeida Sotomayor, quien además de sus estudios en ciencias físico-matemáticas, también se ha formado en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la cultura, en el ámbito mismo de la educación. Ha sido profesor a nivel de posgrado en universidades como la Universidad de Nueva España. Ha participado, de hecho, como profesor titular en el diplomado de enseñanza de la lógica organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues nos complace mucho, maestro Edgardo, que ahora esté con nosotros en este diplomado. Entonces, pues bueno, los dejamos en muy, muy buenas manos. Estaremos aquí detrás principalmente para atender. Nos falta a una compañera que ingrese a nuestra sesión de trabajo, pero de antemano agradecemos al maestro Edgardo Sotomayor su participación y a cada uno de ustedes, maestras y maestros, por acompañarnos. Muchísimas gracias, que disfruten mucho. Pues, maestro Edgardo Almeida Sotomayor, dejamos en usted la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí me escuchan. Ok. Bienvenidos sean a este maravilloso mundo de las matemáticas. Creo que falta por ahí una persona, pero pronto se incorporará. De acuerdo. Saludo al maestro Eduardo, a Mayra, a Miriam. ¿Con alguno de ustedes ya he tenido el placer de coincidir? Creo que con la maestra Miriam, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Maestra Miriam, usted me comenta que es ATP, ¿no? De preescolar. Sí, efectivamente. Muy bien. Maestra Mayra. Sí, maestro, dígame. ¿Usted de dónde nos acompaña? Bueno, de Macuspana, Tabasco, estoy en nivel primaria, multigrado. Ok. ¿Ya habíamos coincidido, maestra, o no? Sí, en un taller. Ok, cierto. Me recuerdo de usted. Maestro Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De dónde nos acompaña, maestro? Yo soy de Morelia, Michoacán. Ah, muy bien. ¿Y Sí. en qué nivel imparte?
Bueno, yo actualmente soy maestro de inglés, soy también contador y quiero incursionar en el área de las matemáticas en nivel secundaria. Ahorita a mi cargo tengo de la materia de inglés, tengo nivel preescolar, primaria, secundaria y prepa. Ok, muy bien, perfecto. Fíjese que interesante. Entonces tenemos un rango de perfiles muy amplios. Entonces espero que sea de mucho interés lo que voy a plantearles. Entonces vamos a comenzar precisamente pues con algo muy divertido. Vamos a ver, voy a compartirles una presentación. ¿Por qué es importante? Vamos a ver si me deja. Estamos esperando. Lo que pasa es que tarda un poco, pero ahí va. Déjenme minimizo esta. Ahí va. Solo que tarda un poco porque mi computadora está un poquito lenta. Ahí está. Permítanme. Voy a compartirles. Ya agarró, pero déjenme ver. Ya está. Me dicen si pueden ver. ¿Sí? Aquí tenemos a la bruja. Entonces, esta bruja es una bruja muy especial, porque esta bruja, en realidad, ¿qué creen, chicos? Es matemática. Entonces, ella tiene el poder de adivinar tu pensamiento. Entonces, necesito que ustedes hagan exactamente la instrucción que te dice la brujita. Dice, primero tienes que ver a la brujita fijamente, a sus ojos. Después debes de pensar en un número de 2 cifras, ¿de acuerdo? Puede ser el 88, el 52, el 10, el 12, cualquier número de 2 cifras que tú quieras. Solo pensarlo. Bueno, a ese número le vas a restar la suma de las 2 cifras del número que pensaste. Por ejemplo, si tú estás pensando en el 20, en el 24, vas a sumar el 2 y el 4 y se los vas a restar al número que pensaste. ¿Sí? Por ejemplo, el 23, vas a sumar 2 más 3 y se lo restas al 23. Bueno, el resultado que te dio de esa resta, vas a buscarlo en este cuadro de símbolos y te vas a fijar a qué número corresponde. Y la brujita te va a adivinar. ¿Ya lo tienen? ¿Ya todos pensaron su número? ¿Sumaron sus cifras? ¿Se la restaron al número original? ¿Y buscaron el símbolo? ¿Sí? ¿Ya todos o no? ¿Sí? Sí, Ok. Vamos a ver. Sí, ¿Sí? ¿Era la estrella negra? ¿Sí o no? sí, 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 sí. Oh, ¿habrá sido casualidad? ¿Qué habrá pasado? Juego de números matemáticos. A ver, vamos otra vez. A lo mejor fue casualidad. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí va. ¿Lo están viendo? No, maestro. ¿No? A ver, listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Piensen en otro número de 2 cifras. Sumen
las cifras. Réstenselo al número original. Busquen el número en la tabla y fíjense en el símbolo. ¿Ya todos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya lo pensaron? Sí, Vamos a ver. Sí, Es la bandera blanca, ¿cierto? sí, sí es. Sí, es cierto. ¿Sí o no? sí, sí. A ver, ¿será casualidad? No puede ser. Vamos otra vez. Piensen ahora en otro número de 2 cifras, ¿sí? Sumen las 2 cifras y réstenselo al número original. Busquen el número en la tabla. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ya, Ya. Ya, maestro. Vamos a ver. De casualidad no fue. Charan, charan, chan, chan. Es que mi computadora se lenta. Ese símbolo extraño. Sí. ¿Sí o no? sí. A ver, ¿quién me dice cómo funciona? A ver, ¿alguien sabe ya cómo funciona? ¿Tendrá que ver con el número o con que la brujita adivina tu mente? Tiene que Vamos a ser ver, con números. vamos a ver. Vamos a hacerlo diciendo nuestro número. Por ejemplo, yo voy a pensar en un número de 2 cifras. Voy a pensar en el 24, ¿de acuerdo? Entonces, yo pensé en el 24. Entonces, sumo 2 más 4, me queda 6. 20 24 menos 6, ¿cuánto da? 18. 18. Busco el 18 y me queda la carita ecuánime, ¿cierto? Ok. Sí. Ahora, ¿será casualidad? A ver, maestro Eduardo, ¿qué número pensó usted? Al principio, Ajá, pensé en el 13. 13. Vamos a ver. 13. 13 es 1 más 3, son 4. 13 4. menos 4, 9. 9. ¿Qué le corresponde? La carita Carita ecuánime. ecuánime. Ah, carambas. A ver, maestra Mayra, ¿usted en qué número está pensando ahorita? En el 18, maestro. 18. 8 más 1, 9. 18 menos 9. 9. Ah, carambas. No es mucha coincidencia. A ver, ¿quién pensó en otro número? 56. 56. Vamos a ver. 5 más 6. ¿Cuánto es 5 11. más 6? 11, ¿no? 11. Sí, 56 menos 11, ¿cuánto es? 45. 45. ¿A qué número corresponde el 40? Ah, la carita ecuánime. A ver, ¿se perfila un patrón aquí o no? ¿Cómo lo Sí. podríamos decir? A ver, ayúdenme a expresarlo. Por ejemplo, la carita ecuánime es cada 9 números. Exacto, ¿no? Si usted En se el, fija, todos los números que aquí corresponden a la carita ecuánime son múltiplos de 9. Es otra manera de decir lo que acaba de decir el profesor, ¿no? Ujú. Cada 9 aparecen, sí, ¿cierto? ¿Sí cierto. o no? Todos los números que están aquí en esta diagonal con la misma carita, ¿cierto? Son múltiplos de 9. No quiere Sí, decir así que es. ese símbolo no lo pongan en otro lado. Claramente está en otro lado, pero ese número nunca va a salir, ¿cierto? ¿Por qué razón? Piensa en el número que quieras de 2 cifras. Mira, por ejemplo, el 77.
77 es 7 más 7, 14. 77 menos 14, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 63. ¿Y 63 qué pasa? Es múltiplo de 9. Con 9. ¿Sí se fijan o no? Entonces de aquí podemos saltar a la conjetura, a decir, creo que ya entendí esto. Aparentemente resulta que si yo, aquí está con el puntero. Perfecto, puntero, 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 aquí está, polígrafo. A ver si me deja rayar. Ahí está. Aparentemente, si yo sumo cualquier número de 2 cifras y le resto, ¿cierto? Los dígitos. Por ejemplo, pensemos que es X y Y. Le sumo X más Y, lo sumo y se lo resto al número de 2 cifras. Ese número de 2 cifras tiene que ver con el sistema decimal. Quiere decir que la primera, que sería por ejemplo Y, el último, le voy a poner aquí esta notación posicional. Entonces el siguiente, que es X, en realidad es 10 por X, ¿no? Es 10 por X más Y. ¿Sí está claro esto? Esto se llama la notación desarrollada de un número. ¿Sí o no? Porque este 3, por ejemplo, vale 3 unidades, pero este 2 vale 20. ¿Cierto? Porque está en las decenas. Si tú Cierto, haces sí. esta suma y le restas a este número, siempre te va a dar ¿qué? Un múltiplo de 9, ¿no? Entonces esto va a ser congruente con ¿qué? Con 0 módulo 9. ¿Qué quiere decir eso? Que este número que resulta siempre es múltiplo de 9. Entonces, si tú te fijas, yo aquí ya tengo algo que luce sumamente matemático, ¿cierto? Pero llegué a él a través de analizar una situación estructurada como un juego, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es que el juego me está permitiendo ver patrones, ¿sí? Y me van a mí llevando a descubrir por qué funciona el juego, es descubrir las reglas de la estructura matemática. Entonces, no importa, lo único que tengo que hacer aquí en las diapositivas es cambiar aparentemente al azar cualquiera de las figuras, pero siempre garantizar que exactamente en la diagonal quede la misma. En este caso, esa cruz, la cruz templaria. Si tú te fijas, en todas va a quedar. Y entonces siempre va a caer ahí. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente cosa que podríamos pensar, bueno, ¿qué pasará si en lugar de un número de 2 cifras, ahora tengo que pensar en un número de 3 cifras? ¿Se conservará la propiedad? ¿Sí? ¿No? Vamos a pensar. ¿Quién me dice el número de 3 cifras? 112. 112. ¿Tiene 3 cifras? Sí. ¿Cierto? Sí. 112. Vamos a sumar 1 más 1 más 2. 1 más 1, 2. Más 2, serían 4. 4, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, a 112, réstale 4. A 108. 112, réstale 4. 108. 108. 108 es múltiplo de 9.
¿108 se divide entre 9? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Cumple. Piensa en otro número. sí, sí cumple. 245. Suma 2 más 4 más 5. ¿Cuánto da? 11. 11. A 245 réstale 11. 234. 234 se divide entre 9 de manera exacta. Sí, Sí. ¡Wow! No todos sabíamos esa propiedad que tienen los números en sistema base 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto, maestros? Desde preescolar hasta secundaria y posgrado, que las estructuras matemáticas tienen una riqueza que muchas veces pasa desapercibida cuando no la vemos a través de la presentación adecuada. Es decir, no es que no sea para nosotros, es que no tenemos la presentación adecuada, no encontramos el juego correcto. ¿Para qué? Para que entonces los patrones surjan de la interacción que tienes tú con el objeto matemático aquí representado como esta matriz de números. Al final simplemente son números en una tabla. ¿Qué magia podría tener esos números en una tabla? Pues ya ven que bastante. ¿Sí me estoy explicando? ujú, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. maestro. Entonces, dígame, hable. ¿Sí? Entonces ya de aquí ya tenemos un enunciado que tenemos con el cual podemos trabajar para, por ejemplo, explorar si será cierto para cualquier número, si cómo lo podemos probar, pero ya estamos hablando de algo que nosotros descubrimos, nadie nos contó, nosotros lo sacamos de aquí. ¿Sí está clara esa diferencia? Porque yo había podido plantearlo así. Sea ABC números naturales y sea la expresión 100A más 10B más C, la expresión desarrollada de el entero, ¿sí? Pruebe que esa expresión es congruente con 0 módulo 9. Pues a mí me da igual, ¿por qué probar eso en otra cosa? Quién sabe si será cierto, pero aquí no, porque partimos de una situación común a todos que era ¿por qué funciona el juego? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, esto parte de una construcción, de una comunidad. ¿Qué? Hermanada, ¿por qué? Por el asombro y el gusto por el juego. O sea, aquí estamos, ¿por qué? Por eso, porque funciona el juego, porque nos gusta el juego, porque nos maravilla. Ay, ¿esto por qué funcionará? ¿Si estará leyéndome en la mente la brujita? Entonces yo ya tengo una motivación intrínseca. Ya nació en mí esa motivación, porque yo descubrí un patrón, yo vi algo que funcionaba. Y luego, entre todos intentamos, bueno, aquí un poco inducido por mí, la verdad, por la cuestión del tiempo, pero eventualmente íbamos a llegar a una formulación de la regla y después trabajar con esa regla para desarrollarla, ver sus potencialidades y de ahí vamos a sacar la famosa indagación, la famosa comunidad de indagación. Pero estamos aquí hermanados, ¿por qué? O estábamos ahí hermanados, ¿por qué? Por el asombro y el gusto de que funcione el juego. ¿Sí me estoy explicando? Sí, No sé maestro. si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Nadie? Ah, se cerró mi presentación. Digan, es el momento, es el momento. Por ejemplo, maestra, ya ve que la maestra Mayra, estuvimos trabajando con usted el modelo de
Babe Vivo Bu y todo eso, ¿se acuerda? Y Sí, sí, descubrimos maestro. que realmente para trabajar con el conteo, tenemos que también, al mismo tiempo que estamos trabajando con la noción de conteo, trabajamos con símbolos que están estandarizados de acuerdo a un sistema de numeración que tienen un cierto patrón, una cierta estructura, ¿cierto? Y Sí, muy cierto, resulta maestro. que no podemos nada más decir que el alumno, así como que por ósmosis, va a captar, ¿sí? Y va a poder abstraer las propiedades de esa estructura, sino a través de qué? De la interacción, ¿cierto? Entonces déjenme ver, y ahora sí ven la presentación, ¿no? Ahí va. No quiere, déjenme ver otra vez. Ya está, ¿cierto? ¿Lo tienen? Sí, ¿no? Sí, maestro, Ok. sí. Entonces tenemos el juego y las emociones en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que en la mayoría de los países de la OCDE y similares y conexos, se trabaja el pensamiento matemático como mm, un constructo específico, como un contenido, un campo disciplinar que debe de ser, ¿sí? Enseñado, porque tiene ciertas características específicas que lo hacen diferente a otras cosas que hay que enseñar. Entonces, el pensamiento matemático, fíjense bien, se denomina a la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales. Fíjate qué interesante, para resolver problemas provenientes de diversos contextos. Entonces, pensar matemáticamente tiene que ver con resolver cierto tipo de problemas en diversos contextos. Fíjate que entonces estamos hablando de aprendizaje situado, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Es decir, las matemáticas son al mismo tiempo un lenguaje, pero no son solo un lenguaje, porque a veces eso se nos olvida. Las matemáticas son lenguaje, pero no son solo lenguaje. ¿Por qué? Porque también se refieren a ciertas verdades que son en un mundo, en el mundo de las matemáticas, pero tiene que ver con, hay un cierto contenido de verdad. Todo esto se puede trasladar a cuestiones filosóficas profundas, ¿no? Si las matemáticas son, se descubren, se inventan, ambas cosas, ¿de acuerdo? Pero no son solo lenguaje, ¿sí? No son solo herramienta. Son herramienta, pero no son solo herramienta, ¿de acuerdo? Tiene que ver con una manera de pensar. Es que entonces no estamos enseñando solo matemáticas. Lo que se trataba era de formar un pensamiento matemático, donde los contenidos son importantes, pero no son solo los contenidos, ¿cierto? Las habilidades son importantes, pero no son solo habilidades. Las actitudes son importantes, pero no son solo actitudes, ¿sí? Fíjate bien. Entonces, este pensamiento a menudo de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa también tiene que ver con la creatividad. Es decir, siempre se nos dice, ay, el pensamiento matemático es muy cuadrado. No, porque el pensamiento matemático también tiene que ver con la creatividad, ¿cierto? También involucra uso de estrategias convencionales, por lo que la metáfora de pensar fuera de la caja, que implica un razonamiento divergente, novedoso, creativo, puede ser una buena aproximación al pensamiento matemático. Es decir, una buena aproximación al pensamiento matemático no solamente está a través de la lógica, sino también a través del arte. Y ese es el supuesto éxito que tiene el enfoque de la metodología STEAM. Pero ojo, que tenga el sello de arte no quiere decir que se enseñe solo arte. No, tiene que haber un contenido disciplinar.
porque tenemos que aprender a desarrollar el pensamiento matemático y eso se hace haciendo matemáticas. Ojo, el pensamiento matemático se hace haciendo matemáticas, como aprender a nadar nadando. Entonces, la idea aquí es replicar ciertas cualidades específicas que tienen o que se ha descubierto que tienen en común las comunidades de indagación llamadas los congresos de matemáticos, los encuentros de matemáticos, las comunidades matemáticas. Es decir, las matemáticas no se hacen solitos nada más. Para que un teorema sea validado, aparte tiene que ser aceptada la prueba. O sea, la prueba tiene que ser correcta, pero además aceptada por otros iguales. ¿Sí? En la sociedad actual, en constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, sí, pero también de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. Es decir, aquí fíjate algo importante. Fíjate algo importante, te están diciendo, en las matemáticas no se conoce ya la respuesta de todo. Es más, en las matemáticas siempre habrá más cosas por aprender. Fíjate, entonces las matemáticas son una aventura del pensamiento. Fíjate cómo te lo estoy diciendo aquí. Entonces, el que nos aburramos en una clase de matemáticas es algo bien triste. Es como estudiar música y nunca saber cómo suena una melodía. ¿Te imaginas? Te aprendes todas las reglas, todos los compases, todo, pero nunca disfrutas de cómo suena la melodía. A veces nuestras clases de matemáticas son así. Les damos un montón de reglas y nunca vemos cómo se disfruta eso. ¿Y eso para qué? ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto escolar, el campo formativo, pensamiento matemático, ya sabemos que ahora se llama diferente, pero no deja de estar presente en la matemática ahí. Y tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, la matemática, puedes verlo así, es el ajonjolí de todos los moles, el perejil de todas las salsas, o como le quieras decir, pero eso no quiere decir que no tenga un contenido específico. Al contrario, es tan importante que en todos lados las podemos ver. Entonces, busca que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar tanto lógica como no convencional y que al hacerlo aprecien el valor de ese pensamiento, lo que ha de traducirse en actitudes y valores favorables hacia las matemáticas, su utilidad y su valor científico y cultural. Es decir, que te apropies de las matemáticas como una construcción social. Muy bien. Propósitos generales, concebir, adquirir y desarrollar, concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Fíjate bien, las matemáticas como una construcción. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos con las matemáticas? Que se quieren enseñar como ya acabadas. Esta es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, apréndetela, ¿no? ¿Cierto? Esto es la suma, tómala. Esto es un triángulo, éntrale. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es llenar, tener ciertas categorías y a través de ellas hablar. Pero en realidad no construimos significados. Cuando en matemáticas se construyen significados. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, tendremos que decir que las matemáticas deberían de estar siempre llenas de sentido. Si tú enseñas matemáticas y no están llenas de sentido, es algo artificial. ¿Por qué? Porque estás enseñando matemáticas sin el contexto del problema. Nadie se pone a inventar matemáticas que no tengan sentido, porque todos los problemas matemáticos surgen de un contexto. ¿De acuerdo? Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas.
Desarrollar confianza, mira, marcamos confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas. Disposición para el trabajo colaborativo, autónomo, curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. Es decir, tiene un componente de formación. Acuérdate que toda educación básica es, inclusive más allá, toda educación es formativa, no es educación. ¿Para qué la inventamos? Si no es formativa, no es educación. ¿Por qué razón? Porque entonces no quiere formar al humano. Entonces, si va a ser educativa, tienes que formar. Si no formas, será otra cosa, pero no es educación. Y eso desde Kant y todos los teóricos que tú ya te sabes de historia de la educación. Pero eso no hay que perderlo de vista. ¿Sí? Entonces, si no es formativo, no es educación. Entonces tenemos que formar a esas personitas que tenemos ahí, ¿sí? Y estas son claramente rasgos, llaman ahora, deseables que deben de tener, porque es su perfil, son rasgos de la persona. Claro, fíjate, ¿quién no quiere ser así? Desarrollar habilidades que permitan plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas. Fíjate bien, aquí está la componente de herramienta, de utilidad. Habilidades que permiten resolver usando herramientas matemáticas. Tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Es decir, poder resolver problemas. No solamente en el ámbito matemático, sino de la vida, dicen, ¿no? Entonces, claramente el enfoque era resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, la resolución de problemas en dichos contextos brinda oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los estudiantes desarrollen capacidades comunicativas. Entonces, necesitamos ver que enseñar matemáticas es parte del proceso de formación de la persona. ¿De acuerdo? Y resolviendo problemas matemáticos, nos vamos a divertir, ese es el punto aquí. ¿No? Entonces, aquí tenemos a los matemáticos y las emociones, es decir, muchos que dicen, no, pues las matemáticas son frías, son aburridas, ¿cierto? Son cuadradas. ¿Qué más te dicen de las matemáticas? A ver, ayúdenme, ¿qué más les dicen de las matemáticas? Dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, fíjate qué te dice Halmos, te dice, ¿son las matemáticas algo emocional? La gente suele decir que no, pero yo creo que sí. Un matemático es una persona y tiende a sentir emociones fuertes sobre qué parte de las matemáticas está dispuesto a soportar y naturalmente emociones fuertes sobre otras personas y las clases de las matemáticas que le gustan. Por ejemplo, ¿qué prefieres, números o dibujos? ¿Símbolos o gráficas? ¿Álgebra o geometría? Dice, yo soy principalmente un hombre de números y no solo me ponen nervioso los dibujos, sino incluso la gente que los prefiere. Ok, entonces te están diciendo que las matemáticas son algo emocional o no son matemáticas, es decir, involucran, ¿sí? Todas las dimensiones de la persona. ¿De acuerdo? No se puede trabajar genuinamente en matemáticas si no te comprometes. ¿Cierto? Puedes simular, pero no resuelves el problema realmente hasta que no lo asumes como tu problema. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el método de Polya. ¿Cierto? Lo que necesitamos es que los alumnos acepten el reto, el famoso reto cognitivo, pero para eso necesitan estar interesados en qué es lo que la nueva escuela mexicana quiere que se dé ya por default, que al ser sus problemas de su realidad, intrínsecamente están motivados, ¿no? Ese es el presupuesto aquí, ¿no? Pero en realidad, cualquier problema genuinamente matemático presupone el involucramiento total del sujeto investigador. Si no, no es su problema, y si no es su problema, no lo resuelve. Porque estamos hablando de auténticos problemas, no de ejercicios.
¿sí? En su aspecto más amplio, la matemática es un espíritu. Fíjate, el espíritu de la racionalidad. Esto es el espíritu que reta, estimula, vigoriza, y lleva a las mentes humanas a ejercitarse a sí misma al máximo. Oh, maravilloso, ¿no? Fíjate cómo te están hablando casi como si fuera poesía esto. Y son matemáticas, y son matemáticos, ¿sí? Dice, un matemático, lo mismo que un pintor o un poeta, es un constructor de modelos. Ahí está la matemática como modelado. Si estos son más permanentes que otros, es porque están hechos con ideas. Los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor o un poeta, deben poseer belleza. Las ideas, como los colores o las palabras, deben ensamblarse de una forma armoniosa, decía Hardy. La belleza es la primera señal, pues en el mundo no hay un lugar permanente para las matemáticas feas. ¡Ah! ¡Carambas! Ahora ya nos están poniendo estéticos, ¿cómo se llama? Criterios estéticos sobre las ideas matemáticas. ¿Pero qué no las ideas eran solamente razonamiento? ¿No que las ideas no eran bellas, solo verdaderas? ¿De qué estamos hablando? Y aquí el escritor Fernando Pessoa nos dice, el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que hay es menos gente que se dé cuenta de ello. Entonces necesitamos enseñar a las personas a admirar la belleza de las matemáticas. Pero fíjate qué interesante, porque al mismo tiempo que van a admirar la belleza de las matemáticas en sí, están admirando la belleza de su propia obra, porque al final también son construidas dentro del proceso de análisis y reflexión por ellos. ¿De acuerdo? Y eso es lo bonito. ¿De acuerdo? No es solamente bello leer el poema, también escribirlo. Entonces tenemos que enseñar a leer y a escribir matemáticas, ¿cierto? Leer y escribir matemáticas, como también en un principio tenemos que enseñar a leer y escribir en el lenguaje del español, ¿sí? Entonces tenemos, bajo el contexto general, en la mayoría de el mundo occidental, enseñamos, bueno, y no occidental también, enseñamos matemáticas a través de su proceso, construcción y reflexión de sus problemas, ¿cierto? Y eso está fundamentado por muchísimos teóricos, hasta por Piaget, ¿cierto? Te decía, ¿cómo quieres tú saber cómo se construye el pensamiento? Pues hay que ver cómo trabajan los científicos y cómo trabajan los niños, ¿sí? Y establecer una relación ahí, el descubrimiento del niño, el descubrimiento del científico ante el asombro por la interacción con la naturaleza, con el otro, con el contexto, con el ambiente, ¿sí? ¿Cómo es eso? A través de la resolución de problemas. Entonces, una de las principales, tenemos 3 capacidades matemáticas fundamentales, básicas, que todos los teóricos reconocen. Ser bueno en matemáticas, vamos a ponerlo, tiene que ver con resolver problemas. No hay un teórico de las matemáticas, de la didáctica de las matemáticas, que no diga la resolución de problemas es importante para enseñar matemáticas. Todos dicen, se ve que alguien es bueno en matemáticas porque resuelve problemas. Problemas matemáticos, evidentemente. Pero también tiene que ver con los procesos de razonamiento y demostración. Es decir, la capacidad de argumentar sobre por qué haces lo que haces, si lo que hiciste está bien o está mal, y eso siempre es de acuerdo a un criterio, ¿cierto? Tienes que dar razones que sean aceptables, ¿sí? Y eso está íntimamente relacionado con el tercer punto, comunicación matemática. Que seas capaz de transmitir tus resultados, tus procesos, tus razonamientos, tus curiosidades
tus inventos con otros. ¿Sí? La capacidad de comunicar tus ideas matemáticas. Fíjate, entonces estas son 3 capacidades fundamentales del pensamiento matemático. Resolución de problemas, razonamiento y demostración, que tiene que ver con la validación y la comunicación matemática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vemos que para desarrollar estas capacidades matemáticas, nada mejor que los juegos. ¿Cierto? Empieza a jugar y empezará tu aprendizaje. ¿Cierto? ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguien quiere hacer una aportación? ¿Quién? Bueno, yo creo que, digo, también tengo una hija adolescente que está precisamente en secundaria y su coco son las matemáticas y siempre sus comentarios son ella su problema más que nada es que no entiende los problemas matemáticos, le falla esa parte del razonamiento, la interpretación de lo que dice, entonces yo creo que eso es de lo más difícil con los alumnos, el hecho de entender un problema matemático, que son problemas de lectura también, de comprensión de lectura, y muchas veces, o la mayoría de las veces, ellos seguían matemáticas porque es aburrido, porque me van a enseñar símbolos, me van a enseñar, y esto es aburrido. Sin embargo, cuando involucras juegos dentro de las matemáticas, pues obviamente a ellos se les va a hacer interesante, ¿no? Por ejemplo, el juego de la brujita a mí se me hizo súper padre, que es algo que se pudiera trabajar con ellos y de alguna manera adquieren su aprendizaje pues mediante los juegos, obviamente. Yo también en mis clases utilizo muchos juegos lúdicos y me ha dado muy buenos resultados con los alumnos. Claro. Entonces ahí la clave está en el guión de la secuencia didáctica, en las preguntas guía que nosotros vayamos haciendo. Por ejemplo, lo primero podríamos decir como detonador, por ejemplo, ¿qué tan probable es que hayan pensado en el mismo número? Pues no es tanto, ¿verdad? Y ya empiezas a preguntar, Juanita, ¿tú en qué número pensaste? Pero ya después que lo hayan hecho unas 3, 4 veces, ¿no? 3, 4, 5 veces. Y no faltará aquel que dice, yo ya sé qué pasó, ¿cierto? Y ya preguntas, bueno, ¿qué pasó? Y a lo mejor no te dicen lo del número, pero dicen, no, es que siempre cae en la diagonal, siempre caen en la línea. Y tú vas a preguntar, ¿en cuál línea? En esa línea. ¿No? Y tú señalas otra línea, esta línea, no, no, la línea más grande que va subiendo. Y ya dicen, ah, no, miren, fíjense, muchachos, dicen, fíjense que en todas ahorita sale una bandera, pero antes salía una cruz y antes salía ahí la estrella. Y dicen, no, yo sí lo vi. Y ya empieza, ah, no, sí es cierto, yo ya me acuerdo que sí lo vi. Ah, entonces ya descubrieron que siempre cae el símbolo que queda ahí. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿por qué sucede eso? ¿Sucede eso porque siempre pensamos en el mismo número? No. Y entonces ya dices, Juanita, tú pensaste en el 32, yo pensé en el 44. Pues son números muy diferentes. ¿Por qué siempre caen en la línea? Y entonces vamos a hacer la cuenta. Y entonces estamos indagando hasta después y vamos a ir en un proceso de formalización, pero estamos centrándonos en por qué funciona el juego. O sea, si tú te fijas, estamos centrados en querer entender por qué eso pasa, ¿cierto? Y ahorita vamos a volver a esto. Entonces, resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación matemática son capacidades matemáticas desde todos los enfoques de la didáctica de la matemática, se reconocen como fundamentales, ¿sí? Para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, ¿qué te dicen aquí estas series de hombres? Dice, nunca el hombre es más libre y creativo que en la invención de juegos. Lo dice Leibniz.
¿de acuerdo? El creador, junto con Newton, del cálculo. Te dice, nunca el hombre es más libre que cuando juega. Fíjate, qué maravilloso, ¿no? Entonces resulta que te dice George Cantor, el creador de la teoría de conjuntos, que nos enseña a contar números infinitos, así como el niño cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. Después hay números más grandes que otros, todos infinitos. Entonces, ante esos conjuntos, acuérdate que para muchos teóricos el niño aprende a contar cuando actúa sobre colecciones de objetos que le llaman conjuntos. Actúa sobre colecciones. Actúa sobre colecciones. ¿Qué pasa si las colecciones con las que actúa, sobre las cuales actuara el niño, aquí el investigador, fueran infinitas? ¿Cómo las puedo contar si nunca voy a acabar? ¿Cómo puedo decir que una es más grande que otra? ¡Qué maravilloso! Yo quiero saber cómo es contar números infinitos, ¿no? Y entonces te dice George Cantor, la esencia de las matemáticas es su libertad. Fíjate. Y entonces, ¿cuándo somos más libres? Cuando jugamos. Entonces, la esencia de las verdaderas matemáticas está en el juego, porque a través del juego eres más libre. Y es cuando inventas. Porque hay esa tensión entre estructura y acción, ¿cierto? Y siempre quieres, hasta la tendencia de, ¿y si voy más allá? ¿Y si cambio esta regla, qué pasa? Ya tengo otro juego, jugamos fútbol, pero si dejo que agarres la pelota con la mano, ya es fútbol americano, ya es rugby, ¿cierto? Entonces yo, al variar un poquito la regla, puedo tener una estructura distinta. Y dice, el otro padre de este enfoque lúdico es Zoltán Dienes, de los teóricos del famoso método Singapur, que te dice, no hay concepto matemático, por abstracto que sea, que no pueda ser enseñado a los niños. Ojo, con el juego correcto. Entonces, ¿qué podemos observar? Que gran parte de todo esto tiene que ver con elegir los materiales, las instrucciones, las secuencias, los juegos correctos para que se dé el aprendizaje deseado. Entonces, aquí casa y entonces donde todo esto embona y engarza. Entonces, la esencia de las matemáticas es su libertad y el hombre es más libre cuando juega y a través del juego es como vamos a aprender. ¿Qué más hay que decir? Hay que hacer. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, maestro. Entonces, si tú te fijas, cómo los matemáticos mismos ven su ciencia, su disciplina, como algo vivo y algo bello y algo divertido. ¿Quién no va a querer aprender algo bello y divertido? Todo, ¿cierto? ¿Sí o no? eso es lo que piden a gritos los alumnos, que sea divertido, que sean juegos, eso es lo que piden, que Exacto. no caer en la monotonía, no caer en siempre llegar, escribir números, hacer tablas, figuras geométricas. Ellos siempre están esperando algo innovador. Es que las tablas las deben de sugerir ellos y nosotros llegamos a la tabla. Entonces ya me dijeron qué pensar y qué hacer. ¿Cuál es el chiste? ¿No? Uno de los principales problemas es que terminamos por tratar, o sea, queremos hacerlos pensar, pero terminamos pensando por ellos. Y entonces ya no estamos enseñando matemáticas, porque
Enseñar matemáticas implica un compromiso de querer pensar por ti. Nadie puede pensar por ti. Solo tú puedes pensar. Porque si alguien piensa por ti, ya no eres tú el que piensas, pensó el otro. Y eso es auténticamente alienante. Ahí está lo alienante. Ahí está como dicen, lo colonizador. Por eso la auténtica matemática es liberadora, porque implica que pienses por ti. Nadie puede pensar por ti, como nadie puede jugar por ti, porque si juegan por ti, tú no juegas, juega el otro. ¿Ya viste? Y aquí el juego se llama pensar. ¿Sí está claro? Y nadie puede pensar por ti. Nadie, o sea, si alguien juega por ti, tú ya no te diviertes, no estás jugando tú. ¿Sí o no? Exacto. Exacto, exacto. Entonces, si lo ves así, pues es mejor, ¿no? Y aquí está, mira, nuestro amigo Soltan Dienes. Aquí tenemos una imagen de él ya grande, ¿sí? Tiene esta obra magnífica que yo denomino una de las obras fundantes o fundacionales de este enfoque lúdico de la enseñanza-aprendizaje de la matemática, que es las 6 etapas del aprendizaje en matemáticas. Las 6 etapas del aprendizaje en matemáticas de Soltan Dienes. Si alguien lo quiere, yo tengo, es la versión, es un poquito difícil de adquirir porque ya no lo han editado, pero yo la tengo. Si a alguien le interesa, puedo proporcionarles. Tiene muchísima obra escrita, mucha de ella en español también, pero esta es la fundamental, esta es la fundante. Las 6 etapas del aprendizaje en matemáticas. Fíjate que no estaba diciendo enseñanza, ¿eh? Está enfocado en el aprendizaje, o sea, en lo que el alumno va a hacer, ¿sí? Fundante, las 6 etapas del aprendizaje en matemáticas Soltan Dienes, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a comparar las 6, más que comparar, bueno, sí comparar, pero vamos a establecer un comparativo entre las 6 etapas del aprendizaje de Soltan Dienes y la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Las teorías de situaciones didácticas de Brousseau, que es el padre de la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas, es, digamos, era, porque ya pasó la reforma, era de los principales inspiradores, eran la inspiración de la reforma educativa que ya no fue, ¿cierto? Y por eso tenían muy, muy fijo el famoso reto cognitivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa comparación para establecer precisamente la relación entre la teoría de situaciones didácticas de Brousseau y las 6 etapas del aprendizaje de las matemáticas de Dienes. Y vamos a descubrir que hay vasos comunicantes. Se puede establecer relaciones. Mira, por ejemplo, anota muy bien las 6 etapas básicas para aprender jugando. Así vamos a ver. Las 6 etapas básicas para aprender jugando es adaptación, estructuración, abstracción, representación, descripción y formalización. Papas. Ahí está. 6 etapas. Pum, 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 pum. Si te gusta, estadios, diría Piaget también. Hay una relación, pero aquí la idea es cómo puedes tú potenciar al alumno de tal manera, por ejemplo, que el lenguaje no resulte un límite per se para no intentar el juego. Es decir, no nos vamos a detener por eso, porque esa es la quinta etapa y todo lo demás, ¿cierto? Vamos a decir, oh, no,
Entonces, no voy a intentar esto. No, no, no. Hay que buscar. Miren, los niños aprenden a hablar chino. Hablar chino. Y eso que hablar chino está verdaderamente en chino. Y aprenden qué tan mal estamos enseñando que no podemos aprender a multiplicar. Si los niños pueden aprender chino, no pueden aprender a multiplicar, ¿qué estamos haciendo mal? Los niños, bueno, los niños pueden aprender español. Español. Un niño de 4 o 5 años ya te habla español, ya le entiendes lo que te dice y no podemos enseñarle qué está pasando. Una de las cosas que está pasando es que no estamos llevando el desarrollo natural del proceso de abstracción. ¿Cuál es lo que pasa? Que muchas veces pensamos que enseñar matemáticas comienza, déjenme ver dónde está, yo quiero sacar mi pluma, modificar, no, es que ya me había salido la pluma la vez pasada y esta vez no me salió la pluma. ¿Sí están viendo, verdad? ¿Sí pueden ver? Sí, maestro. Sí. No me sale la pluma, pero ok, aquí señalo con el cursor. El problema es que empezamos enseñando algo terminado o supuestamente terminado. En la mayoría de los casos empezamos a enseñar la representación, el lenguaje y el método. Y todo lo demás no existe, no se da. Entonces, para el alumno es totalmente algo ajeno. De hecho, es violento, porque quieres meterte en su cabeza y que tu abstracción sea la suya. O sea, lo estás, digamos, hablando en este sentido, como audios lo hacen ahora, lo estás colonizando con tus ideas, porque son las tuyas, no las de él. ¿Cierto? Les dice, a ver, escribe, eso es 2x más 3 igual a 20. Resuelve. ¿Y eso qué? ¿Por qué es 2x? ¿Por qué es x y por y? ¿Por qué no puede ser gorrito, palito? ¿O por qué no va a ser, por qué es x y y? ¿Por qué? Porque así lo quiso Descartes. ¿Y a mí eso qué? ¿No? Ah, pues es que así se estandarizó. A ver, entonces tú me estás hablando de que ya estás enseñándome algo acabado, algo de otro, y no es un proceso que surge del análisis y de las posteriores etapas de abstracción sucesiva, no es una construcción con sentido, sino es una imposición, y entonces es algo carente de sentido para mí. Y ya viene lo del aprendizaje significativo y todo eso que casa perfectamente con esto. Entonces es a través del juego. Entonces, Zoltán Dienes se puede decir que desarrolla las ideas de Jean Piaget y de otros teóricos de ese enfoque y las enfoca directamente al ámbito del pensamiento lógico matemático. Para aquellos que quieren indagar un poco más en la vida de Dienes, Dienes es lógico matemático de formación. Su tesis doctoral fue con Brouwer, el lógico intuicionista. Entonces, él estaba interesado sobre los procesos de validación del conocimiento matemático y terminó enseñando a los niños a aprender matemáticas. Qué curioso, ¿no? Entonces, adaptación, fíjate, juego libre. ¿Dónde radica la esencia de las matemáticas? En su libertad. ¿Dónde radica la esencia de las matemáticas? En su libertad. ¿Cómo vamos a iniciar? Con el juego libre. Tiene un porqué. Y maestra Miriam, usted sabe que es importante que los niños se vayan familiarizando con el material. Y si te fijas, adaptación, juego libre, que vayan viendo qué podrían hacer con él. Y posteriormente, de manera gradual, vas estableciendo una estructura.
¿A través de qué? De las reglas del juego. Restricciones, reglas del juego, es decir, vamos a formar figuras, pero ya no cualquier figura. Vamos a formar figura que sea así, o que cumpla con, ¿de acuerdo? Como en el Tangram, ¿cierto? Entonces, hay una regla sobre cómo puedes poner las piezas. Otra regla es que tienes que usar todas las piezas. Así vas estableciendo una estructura, ¿sí? Abstracción, tercera fase. Conexiones de naturaleza abstracta, el famoso juego del isomorfismo. Entonces, que puedas tú aislar lo que quieres. Es decir, tú puedes contar bolitas, palitos, piedritas, etcétera, ¿no? ¿Qué estás contando? Estás estableciendo una asociación, una función, ¿sí? Entre un conjunto de objetos y otro conjunto de objetos para decir que tienen el mismo número. Es decir, tienen la misma cantidad de elementos. Independientemente si son bolitas, palitos, patitos, conejitos. ¿Ok? Pero eso es algo que surge. ¿Y cómo va a surgir? De operar con concretos. Es por eso que esta es la base del método Singapur. Empiezas con lo concreto. Después encuentras el ámbito de la abstracción y la representación, es decir, de lo concreto pasas a la mente. Es decir, o sea, yo estoy operando en lo concreto, moviendo, pum, pum, pum. Y de repente algo sucede, una introspección, y entonces surge abstracción y una representación. Entonces, yo ya empiezo a establecer un modelo mental de lo que estoy haciendo. Y entonces yo ya me puedo imaginar cómo que hago, ¿no? Y estoy hablando de operaciones que mentales. ¿Sí? Y para eso, la representación es importante. Ujú. Y ya después tengo la parte de la simbolización. El problema es que quiero que aprendan los símbolos pelones, pues, sin carne, o sea, no, eso no significa nada. Y si yo quiero, y quiero, y quiero que se los aprendan así, pues hasta estás violentándolos. Mejor enseña el sentido para que ellos quieran. Y entonces aquí está, la emoción entra y enlaza. El problema es que nosotros, al querer insistir y insistir y insistir en etapas 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6, pues no estamos siendo efectivos, porque no haber una construcción se está viendo como una imposición. Yo lo que quiero ya es salir de aquí. ¿Sí? Y esto tiene los relatos en la estructura del método Singapur, en el modelo Copisi. Maestra Miriam, ¿se acuerda cuál era el modelo Copisi? No, ¿No se acuerda? no. Concreto, pictórico, simbólico, que tiene que ver con las representaciones de las memorias de este Brunner. ¿Se acuerda? Memoria inactiva. ¿Ya? ¿Se acordó? Yo Ah, creo que lo pasé de noche. ajá. Entonces tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, las maneras como registramos la información en la memoria a través de los procesos perceptuales, mentales y la cuestión ya de el lenguaje de lo simbólico. ¿De acuerdo? Pero empezamos así, tocando, palpando, oyendo, viendo, y ya después nos podemos hacer una imagen. El proceso de la imagen que Santo Tomás de Aquino, Lonergan y todo el mundo tiene que ver con eso. Tiene con el acto de apropiación de lo fuera dentro, lo fuera dentro. Eso ya es filosofía si lo quieres ver así, pero en realidad es un proceso de autoapropiación de lo fuera dentro y después de dentro fuera.
proyección y el famoso modelo holograma y que no sé qué de la complejidad. Pero es lo mismo, es que eso es lo de siempre, siempre ha estado ahí. El ver al otro en el, al uno en el muchos y al muchos en uno, al otro en el uno y en el uno al otro. Es eso, tiene que ver con eso. Entonces, con la manera como nosotros nos apropiamos de la información y hacernos uno con, y entonces ya no es el juego, sino es mi juego. ¿En qué momento cambia? Y tú puedes verlo, ya no es el juego ese, es en mi juego nadie me gana. Y ya está la cuestión de la emoción. Sí, me estoy explicando porque es mi juego, es mi proceso, no es el proceso del maestro. Y a ver qué hace. Pues si es su problema, que lo resuelva él. ¿No? Yo aquí estoy, aquí que me diga, sumo, divido, multiplico o resto. Usted dígame, porque yo no entiendo. En cambio, si es su problema, lo vas a ver involucrado activamente en su resolución, ¿cierto? Es así como más o menos un ejemplo como un juego de ajedrez que ellos hacen, pero las personas cuando juegan ajedrez mueven sus piezas de tal manera que ellos mismos dicen, caíste en mi juego, caíste en mi trampa y jaque mate, ¿no? Entonces esa parte, el hecho de mover sus piezas de tal manera que ellos van creando su propia técnica o técnica de juego, ellos se emocionan incluso demasiado cuando llegan a la conclusión del juego. ¿Eso es a lo que se refiere? Exactamente, es decir, el proceso del involucramiento total obviamente implica meter la emoción. Entonces, de manera natural, al estar nosotros ante un aprendizaje profundo, estamos entrando en la esfera del descubrimiento. Y no puede haber aprendizaje profundo sin emoción. Punto. Yo creo Así que, perdón, sí. perdón por llegar tarde. Yo estoy un poquito desconectada, pero por lo que entendí, definitivamente la emoción es muy importante para el aprendizaje. Pero, por ejemplo, yo lo veo en los chicos de primaria, que es bien fácil sorprenderlos y es bien fácil como que se enganchen. Yo lo siento así, porque cualquier cosita que tú les enseñas, ya ellos dicen, wow, o sea, qué padre, y empiezan ellos a investigar y a apropiarse del conocimiento, porque es más fácil, para mí, yo siento, más fácil sorprenderlos. Sin embargo, en secundaria ya es bien complicado hacerlos que se emocionen de la misma manera y con la misma facilidad que los chicos de primaria, porque ya en secundaria ya están en un modo más así como que, ay, qué flojera, y esto. Entonces, yo creo que nuestro reto es encontrar, bueno, por lo menos el mío, es encontrar que los chicos de secundaria descubran y se apropien de ese conocimiento para que puedan adquirirlo y manejarlo. Sí. Sí, gracias, maestra. ¿Estuvo en la dinámica de introducción de la clase? No. No, voy Hoy. llegando, perdón, es que me puse a trabajar y yo tuve la Y no se culpa. preocupe. No vi los mensajes hasta Pero ahorita. a lo mejor va a poder verlo en la grabación, porque creo que hay grabación. Y entonces precisamente es eso, Ay, qué bueno. es que a través precisamente del juego correcto, es que vamos a lograr movilizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el alumno se ha aprendido, pero lamentablemente ha aprendido lo que no queríamos enseñar. Es decir, lo contrario. Queríamos enseñarle que las matemáticas son pasión y les enseñamos que las matemáticas son aburridas. Necesitamos enseñarles que las matemáticas son maravillosas y les enseñamos que las matemáticas son funestas. Es decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Fíjate, si tú llegas como docente y a lo mejor por la misma inercia que traen los alumnos,
empiezas a caer también en el derrotismo, es decir, en que se convierte la misma clase de matemáticas en algo infumable. ¿Por qué? Porque estamos partiendo, centrando en aparentemente en los contenidos, pero esos contenidos no van a ser poder, no se van a poder asimilar o crear por los alumnos, sino es a través de su compromiso en la creación del objeto matemático. Aquí es que la propuesta es crear, hacer matemáticas, ¿sí? Entonces, la mejor manera de desarrollar el pensamiento matemático, así como en resumen, es haciendo matemáticas. Y la mejor manera de hacer matemáticas es a través del juego. Ese es el resumen a lo que nos lleva todo esto. Y a través del juego es como vamos a lograr que los alumnos realmente, y no solamente los alumnos, aquí Leibniz te dice cualquier persona que quiera aceptar el reto de desarrollar su pensamiento al máximo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí nos están llevando, precisamente, si te vas a llevar algo de aquí, llévate esto, un proceso gradual de lo sencillo a lo complejo y y de lo concreto hacia lo abstracto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Uno de los principales problemas es que queremos empezarles a enseñar abstracciones ajenas. Y entonces eso lo que provoca es un rechazo. Los estamos vacunando en contra de las matemáticas, porque piensan que matemáticas, qué quebradera de cabeza, qué horror, ¿quién inventó esto? ¿Para qué? Cuando en realidad es un proceso sucesivo. Entonces, si es a través del juego, ellos mismos, es decir, la misma comunidad va a ir marcando la pauta para ir pasando de una etapa a la otra. ¿Sí? Y aquí tenemos la correlación de las 6 etapas para el aprendizaje en las matemáticas de Dienes con la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Pero si tú te fijas en la teoría de situaciones didácticas, yo ya estoy viendo, ¿no? No los cambios en las actividades que están haciendo propiamente los alumnos al aprender, sino cómo se está gestionando el ambiente de aprendizaje en el aula, ¿sí? A través de situaciones, por eso se llama situaciones didácticas. Y lo que se quiere es que el alumno transite de una situación didáctica, es decir, mediada por el profesor, a una situación adidáctica, donde los alumnos continúen aprendiendo inclusive sin el profesor. Es decir, que no necesiten del profesor para guiar su quehacer matemático. Esa es la meta. Eso es lo que quieres. ¿De acuerdo? Es decir, el maestro es el mediador, ¿sí? Pero tiene que ir dando cada vez mayor autonomía. Por eso el proceso de institucionalización y validación vendría a ser al final. El proceso es que nosotros llegamos ya casi con el problema listo para que ellos lo resuelvan, decimos nosotros, pues escriban, encontrar dos números tales que sumados den 33 y restados den 27. ¿Y eso qué? ¿No? Estamos ya inclusive dándolos de una manera institucionalizada, porque queremos que sea X y Y, ¿no? Y de hecho esperamos que pongan como X y Y. Hasta nos sorprendemos si alguien simboliza con otras letras. ¿Por qué? Porque enseñamos que el usar álgebra es X y Y. Y te dicen X y Y para variables y para constantes A, B y C. Entonces nos estamos gastando gran parte de nuestro esfuerzo aquí, cuando eso se daría de manera natural si invertimos más tiempo acá, al principio. Y si invertimos más tiempo al principio, vamos a garantizar que los alumnos van desarrollando el proceso de manera autónoma, guiados por el profesor, pero de manera
gradual, aumentando su capacidad de autogestión, autorregulación y todas las autos que trabajan ustedes en socioemocional. Entonces, si te fijas, acción. Lo principal y lo primero que hay que hacer es actuar. Ya te dijo Piaget, aprender tiene que ver con lo que hacemos en el contexto, ¿cierto? ¿Sí? Pensar es actuar. Entonces, situaciones de acción tienen una correlación con etapa 1 y 2. Situaciones de formulación tienen una correlación con etapas 3 y 4. ¿Sí? El proceso de validación con la etapa 5, el proceso de institucionalización con la etapa 6. Es decir, ya vamos a hablar, por ejemplo, de el método de sustitución para resolver ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales. Fíjate, ese es el último paso y queremos enseñar, de hecho, a veces enseñamos eso antes de las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. O sea, primero te doy todos los métodos y todas las técnicas y luego te enseño a resolver problemas. Y así te lo enseñan. La propuesta es al revés, es decir, a partir de operar de lo concreto, vamos a hacer la construcción, porque la idea es que construyamos, porque esencialmente eso es lo que hace el matemático, constructor de modelos. O sea, el matemático construye más que solo aplica. Y lo que queremos es desarrollar el pensamiento matemático, es decir, que los alumnos piensen por sí mismos como matemáticos. Estos van a decir, no, pues para que vean así de ambicioso es esto. Queremos formar gente que piense por sí misma. ¿No dice eso la nueva escuela mexicana? Si no dice la nueva escuela mexicana, no entendí nada. Eso es lo que quiere, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que no seas colonizado por las ideas de otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos ser más revolucionarios que enseñando matemáticas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿No? ¿Ya viste? Y con sus mismos términos y sus mismos parámetros. ¿Cierto? Queremos educar en qué? En la libertad, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O así no es. entendí? Eso dice. Sí, Sí dice, ¿no? sí, sí. Entonces, una de las soluciones es enseñemos más matemáticas. No enseñemos menos matemáticas. ¿Cierto? Es que Sí, se claro. parte. ¿Cuál es el problema ahí? Que se parte de una concepción mm, utilitaria de las matemáticas. O sea, se piensa en las matemáticas o en la enseñanza de aprendizaje de las matemáticas en algo que no es o que no debiera ser, ¿no? Es decir, si tú te fijas en las situaciones exitosas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, no son así, como yo te decía. Cállense y siéntense. Aquí el que habla soy yo. Es decir, todo ese discurso, desde más de 70 años en la didáctica de la matemática, se había superado. Se había entendido que así no se enseñaba ni matemáticas y ahora dicen nada, ¿cierto? Tenemos que partir del gusto, la fascinación, pero eso ya lo saben los matemáticos desde antes de Leibniz, desde Pitágoras, lo saben los matemáticos. El problema, ¿cuáles eran los problemas? Que no tratábamos de replicar el ambiente como surgían las acciones matemáticas. ¿De acuerdo?
¿Sí? De acuerdo, sí, de ¿Hasta aquí acuerdo. alguna duda? No, No, yo nada más quiero, como llegué tarde, perdón, ¿puedo ver el video desde dónde? Sí, sí puede. Entonces, aquí dejaría la presentación por hoy y les Ujú. haría la invitación de puedan observar la grabación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, establezcamos el diálogo. No sé qué les haya parecido hasta aquí, lo dicho. pues es muy interesante cómo erróneamente empezamos en la parte de la representación, en el lenguaje y el método, y a veces, muchas de las veces empezamos con el método y de ahí queremos explicar, cuando erróneamente no hemos empezado con lo, digamos, lo ideal sería el juego. eh, y ya de ahí empezar con las restricciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si no nos habíamos dado cuenta o pues sí, o no nos habían dicho cómo poder iniciar de una manera que los alumnos puedan disfrutar y tengan ese propio conocimiento que usted ya mencionó, maestro, el hecho de tener su propio, de adquirir su propio conocimiento, su propio aprendizaje, vaya a crear su propio aprendizaje, lo cual se convierte en un conocimiento para ellos. Entonces, yo creo que es súper importante saber que, además de que nuestras clases van a ser divertidas, porque eso les encanta a ellos, los juegos, y eso va a ser la construcción al final de cuentas de nuestro objetivo, que es el que se lleven ese aprendizaje. Entonces, qué mejor manera que irlo llevando paso a paso en ese proceso que nos acaba de explicar. Sí, entonces la idea sería que nosotros vayamos construyendo una secuencia didáctica, o si le quieres decir ahora un proyecto, sí, con enfoque STEAM, pero al final el corazón va a ser una secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque el corazón de las matemáticas es la resolución de problemas, pero una manera de enfrentar eso es a través del juego, es decir, resolver problemas en un contexto lúdico. Aquí es por gusto, guiados por el placer, por la emoción de conocer, de descubrir, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces en el corazón de las matemáticas está la resolución de problemas, pero resolver problemas en este contexto tiene que ser un acto gozoso y la manera de que sea gozoso es a través del juego, ¿sí? Entonces la idea aquí es que podamos establecer el diseño de una secuencia a través de utilizando el esquema de la planeación por secuencias didácticas, como tú quieras, sí, pero viendo siempre consciente el juego, lo lúdico, el juego, lo lúdico, porque esa es la propuesta que inclusive trae Steam también. O sea, el Steam es que el alumno realmente se sienta motivado porque lo que está aprendiendo le sirve, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, aquí lo pararíamos y si alguien gusta, por el grupo les voy a hacer llegar algunos textos para que profundicen sobre las ideas de Dienes. Si alguien quiere, específicamente ahí pónganme y para que les pueda pasar el libro de Dienes de los aprendizajes, de las 6 etapas para el aprendizaje de las matemáticas. Sí, yo estoy Sí, interesado, maestro, maestro. sí, también yo, maestro, por favor. Ok, bueno, entonces me mandan por favor un mensajito en el Yo grupo, también. por favor. ¿Sale? ¿Sí, maestra? Me dice. Muy bien, Ok, gracias. bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Suerte. Bye, bye. Espérate, Lalo, no te vayas. Me- Se me olvidó, ni no vi mi teléfono, estaba trabajando. Ay, ¿qué dijo?
empezamos con un jueguito el clásico de que suma dos números, busca un número de 2 dígitos, súmalos y réstale a ese número que pensaste, réstale el resultado de la suma de tus dígitos. Y ya te decía, venían simbolitos y ya te decía, ¿acaso es este? Entonces, ¿qué tal, Diego? Entonces, todos así como que, maravillados, ¿no? Déjame ver si le hice captura de pantalla a Me los varias. mandas. Sí, ahorita te los mando, a lo proyectado, le saqué captura de pantalla y y déjame buscar el de la brujita, juego de la brujita, Sí.